cada paso que daré guarda cosas del ayer. Soy solo una voz. Los momentos que viví sin presente nunca olvido. Solo una voz, solo una voz. Bienvenidos. Es un gusto encontrarnos nuevamente en Arpegios, finales que son comienzos. Sonidos que se despliegan desde la Universidad Nacional de Villa María, que quiere compartir con todos ustedes las propuestas musicales de sus flamantes egresados. Hoy nos acompaña Laura Alberti, que propone cuadros de mujer en 2x4. Solo una voz, solo una voz. Ahí donde todo comienza y termina en el mismo instante del yo. Ahí te encuentro efímero y eterno, y acá me encuentro yo sin saber si sos un sueño. No necesito de la razón para hablar del perfume de un encuentro prohibido, del sabor de una tarde gris, de los sonidos de tu ausencia. Sobran las palabras para describir un atardecer en el mar, la presencia de tu recuerdo, la caricia de tu voz, el color de tu sonrisa. No hay quien pueda pintar la música de tu mirada, la furia de tu piel, el vacío de tu presencia. Porque ahí donde todo comienza y termina en el mismo instante del yo, ahí te encuentro efímero y eterno, y acá me encuentro yo sin saber si sos un sueño. Solo una voz. Laura Alberti compartía música con sonidos del Río de la Plata en una propuesta que conjugaba sonidos, imagen, vestuario. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, hola Coqui. Hiciste una adaptación para lo que presentaste hoy, digamos. Sí, sí. No sí, es porque exactamente el resultado de tu trabajo final de grado. En cierta manera no. Es como que, bueno, las actrices son las que cantan, así que bueno, ¿Es una acá me comedia tocó a mí. musical? Es una obra teatral musicalizada, no Bien. llega a ser comedia musical por la cantidad de tiempo de música que hay en escena. Uh-huh. Bueno, después vamos a conversar bien sobre tu trabajo final de grado, pero me gustaría que para comenzar me contaras un poco, porque digo, la mayoría de las personas cree que para estudiar música, o quienes se deciden a estudiar música, es porque desde chiquitos manifestaron su vocación musical, había mucha música en la casa, o alguien en la familia hace música, vienen tocando un instrumento desde pequeños. Y vos me decías que en tu caso no fue así. No. ¿Cómo fue? No, en realidad, no sé si de alguna manera estuvo presente, digamos. Siempre me gustó la obra de música en la primaria. En la escuela. Adoraba a la señorita. Y un poco creo que fue por mi hermana, por los talleres que había en ese entonces en los colegios secundarios. Entonces, bueno, la presencia primera que yo tuve fue una guitarra en mi casa. Perdóname, vos sos de Leones. Leones. De Leones. Una ciudad de ¿cuántos habitantes más o menos? De la provincia de Debe Córdoba, estar claro. llegando a los 10.000, no sé el último censo, pero más o menos siempre estuvo entre pueblo y ciudad, pero Claro. ahí... Y tu hermana es mayor que vos. Vos ibas al 5 años primario más. y ella ya iba al secundario. Sí. Y vos me decís que había talleres en el secundario. Sí, vos podías elegir música, o sea, guitarra, coro, dibujo, Ajá. mecanografía. Había como distintas... Era una institución pública, no privada. Sí, sí, sí.
Un formato diferente, digamos, Sí, a mí después me tocó vivir el cambio del CBU. de planes de estudio. Sí, pero hasta ese entonces, inclusive yo también viví un poco de esa etapa de tener coro y guitarra, esa historia, en la secundaria, y después me tocó a la mitad ese cambio. Donde vos eras un alumno regular y en algún momento decías, bueno, este año, ¿qué quieren hacer? ¿Guitarra, ir a coro, hacer mecanografía, un deporte? Sí, ¿Y tu hermana elegías. eligió? Ella hacía guitarra. No me acuerdo las otras dos, había que elegir tres, pero una de ellas era guitarra. Y tocaba en tu casa. Sí, ella, como yo era más chiquita, ella me hacía los acordes y yo rasgueaba. Ajá. Así como que ese fue mi primer contacto, por así decirlo, además de las horas de música en la Sí. primaria, ¿no? Pero, Además de lo que tiene cualquier niño, sí. digamos, en su escolaridad. sí. ¿Y qué canciones hacía tu hermana? ¿Te acordás? Uy, había una que era de Sui Generis, no recuerdo bien ahora el nombre, 11 y 6, ya más avanzado. Fito Páez. Sí, ya más avanzado. ¿Cómo se llamaba? No me puedo acordar. Y después de escucharla tocar a tu hermana, de cantar con ella, de compartir, ¿te dieron ganas a vos de estudiar? ¿Desde Sí, chiquita o ya adolescente? Como que siempre me gustó, pero creo que en cierta manera por ahí al estar en un pueblo las posibilidades son otras. Entonces, bueno, creo que harté a mis padres hasta que a los 15 años empecé a estudiar piano particular y iba a Belleville a rendir libre. En el conservatorio En el de Belleville. conservatorio Gilardo Gilardi. Claro. Que hice poquito tiempo, porque bueno, ya a los 18 después me vine a estudiar para acá. Claro, fue eso paralelo a tu estudio en el secundario, digamos. Sí, sí, sí. ¿Y qué música? ¿No armaste un grupo de música con tus compañeros en el colegio? Porque el piano No. lo practicabas medio como que sola. Sí, sí, sí. No, iba al coro del pueblo Claro. de una institución, del Club Sarmiento. Ahí a los 14 empecé a cantar en un coro que lo dirigía mi padrino. Bueno, o sea que algo en la familia Alguito, pero había también. medio lejano porque no es que yo vivía con él, ni Claro. no es que mamé eso, digamos, desde pequeña. Y bueno, ahí empecé a cantar. Y lo que aprendiste en el piano, digamos, en el conservatorio, también imagino algo de lenguaje musical, ¿habrás aprendido? Sí, 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 ahí sí. Fue como básico. Y lo hiciste, era un repertorio que tenía que ver con música, no la música que vos escuchabas en los medios de comunicación, en la radio, o Sí, que no, cantabas, No, no, y te gustaba lo mismo. me gustaba lo mismo. Y cuando terminaste el secundario, dijiste, bueno, sé un poquito de piano, ¿te iba bien en la escuela? Sí, sí. Te iba bien en la escuela. Eras buena alumna, ¿viste? Yo sabía. Sí, sí. Y dijiste, voy a estudiar música. Se querían morir. Me parecía. Pero por suerte siempre me apoyaron, por más de que tal vez no hubiera sido lo que ellos querían, Ajá. no es que me dijeron, no vas a estudiar. Siempre estuvieron ahí, digamos. Yo sé que a mi papá le hubiera encantado que fuera abogada, pero bueno, no tuvo suerte. Pero bueno, están felices de lo que yo elegí y de lo que estoy Y haciendo. que vos así estés feliz con lo que haces. Sí. Y bueno, pero cuando tuviste que elegir a dónde estudiabas, ¿por qué no te fuiste al Conservatorio de Belleville, que te quedaba más cerca, y decidiste venirte, por ejemplo, a estudiar en la Universidad en Villa María? Composición musical. ¿O tuvo que ver la música popular? La música ¿Tuvo que ver? popular. Ajá. Fue más por ese lado. Yo, después de que empecé la carrera, caí de que era composición y yo dije, ¿qué hago acá? Pero bueno, ya estaba. No vi y- esa palabrita en el nombre. pero sí, me gustaba más el tema de la música popular. Y bueno, acá estoy. Llegaste. Llegué. Bueno, sobre tu tránsito en la vida universitaria vamos a conversar en el próximo bloque. Aquí estamos con Laura Alberti, compartiendo arpegios finales que son comienzos. Cada paso que daré guarda cosas del ayer. Soy solo una voz, solo una voz, solo una voz. Continuamos en Arpegios conversando con Laurita, para nosotros, Alberti. Laura, nos contabas que llegaste a la universidad y que comenzaste a conocer un mundo nuevo, de alguna manera vinculado con la composición. No te imaginaste en ese momento lo que implicaba ser compositora. No, para nada. ¿Y cómo se fue conformando ese mundo en tu tránsito universitario? En cierta manera creo que, bueno, el ir por las materias y toda esa cuestión, de a poco creo que eso me fue
acercando un poco e ir viendo de qué se trataba el tema de la composición. Por ahí, cuando yo apenas llegué a la universidad, es como que de una me fui al coro nonino, como que empecé más a cantar y a transitar más ese tipo de áreas. Y bueno, lo otro como que me fue ayudando un poco. O sea que fuiste reemplazando de alguna manera el piano como instrumento para elegir a la voz como tu instrumento de expresión. Sí. El canto siempre ha estado presente desde que yo te conozco, por lo menos en la vida universitaria. Sí. ¿Recordás alguna canción que te haya marcado en esos primeros años? No de tu adolescencia. ¿Del coro? Claro, de cuando llegaste a la universidad. Dijiste, esa música me gusta, algo del coro, algo que cantaba algún compañero. Del coro, cuando yo llegué, como que ahí tuve un poco de experiencia mezclado porque empezó a hacer también el tema de la transición, como que se hacía por ahí un repertorio un poco más académico y después empezamos un poco más con lo popular. Entonces, de repente, hacer un poco de Zoltán Kodály, hacíamos Pequeña, qué sé yo. Ajá. Y bueno, y de ahí, con el coro siempre por año, por ahí, o durante el año se hacía un par o un espectáculo por año temático. Entonces, un año era música brasileña, otro año se hizo la Botica del Tango y así era como que iba experimentando diferentes músicas. ¿Y con tus compañeros, el intercambio con tus compañeros, cómo se fue dando, digamos? ¿Vos sentís que tus aprendizajes en la vida universitaria han tenido que ver con las materias específicamente o también con el intercambio con tus pares? En realidad acá en la universidad creo que encontré amigos fieles, que creo que son los que me ayudaron a que definitivamente me quedara. Por ahí el hecho de venir de un pueblo costó mucho la adaptación y bueno, y el ámbito universitario, la gente, en el 2000 el ámbito académico era muy familiar. ¿Te sentiste muy Éramos cómoda, pocos digamos? todavía. Cuando yo entré fue la camada grande y ahí igualmente, aunque éramos muchos, era muy familiar el ambiente, entonces eso también era como que uno tenía cierta contención. Eso no ha cambiado mucho en el sentido de que siguen siendo grupos más o menos pequeños en los que uno termina conociéndose con sus compañeros, sin problema, ¿no? Sí, sí, inclusive, bueno, yo comparto experiencias musicales con chicas que conocí al comienzo de la carrera. Claro, y que a lo mejor después dejaron. Sí. Estabas hablando de la Cantarola, concretamente. Sí. Claro. Que es un grupo vocal que integra Laurita con otras integrantes femeninas, un grupo vocal femenino. Eso te iba a preguntar. En tu trabajo final de grado, lo femenino o la mujer, el rol de la mujer tiene un lugar importante, ¿verdad? Sí. Por algo se llama cuadros de mujer en 2x4. Por un lado tenés el género, lo femenino, y por otro lado tenés el 2x4. ¿Cómo fue tu llegada al tango? ¿Cómo te relacionaste con el tango? El tango lo conocí acá en la universidad prácticamente. Si bien yo te contaba que en el coro del pueblo cantábamos nada, me encontré realmente nada acá. Del tango. Nada del tango. Sí. Nada queda en tu casa natal. Sí, sí. Y pero acá... el que tiene que cantar sos vos. Así que algún tango... Ya vamos a cantar. ¿Ya? Bueno. Ya. Acá me encontré más con el tango, digamos. Y como que de a poco me fui encontrando con Piazzolla, con Mederos, y ay, wow. ¿Te encantó? Me encantó. Y cada vez que pedían un práctico o algo, como que me salía a componer la idea, sonaba tango. Entonces dije, bueno, mi tesis va a ser de tango. Claro. No sé si también tuvo un poco que ver que yo cuando apenas empecé la carrera, al poco tiempo empecé a viajar a Buenos Aires porque Carlos Gianni vino acá a la ciudad a dar un curso y ahí como que empecé a tener más trato con él. Después fui en 2002 por lo de la canción infantil que se había hecho allá. Yo les comento a nuestros oyentes que quizás no conozcan quién es Carlos Gianni. Es un fantástico compositor de comedias musicales específicamente, radicado en Buenos Aires, pero que ha venido muchas veces a Villa María o Córdoba a dictar cursos de comedia musical. El trabajo
de la música, de la voz, del canto puesto en escena. Y eso te encantó a vos. Sí. Yo me acuerdo de vos en ese curso, haciendo un contrapunto con Ivana Perren. Terminamos improvisando. Sí, y ahí como que, bueno, después lo volví a ver allá y cuando lo vi allá le dije, Carlos, yo quiero hacer mi pasantía con vos. En este y momento él encantado, existía el rol de la pasantía donde vos elegías un lugar donde hacer prácticas musicales. Sí. Es del plan de estudio, del primer plan de estudio. Anterior, sí. Así que bueno, él me dijo que sí, que encantado, y ahí empecé a viajar a Buenos Aires por la pasantía, y bueno, ya después lo elegí como director. Como tutor de tesis. Sí. O sea que aprovechaste todo lo que habías trabajado con él para iniciarte en el camino de la composición con soporte extra musical. Pero eso te llevó también a investigar sobre cuál era el rol o cómo era el papel de la mujer en el tango en diferentes momentos. Contanos, ¿qué descubriste en eso, en ese proceso? Bueno, en ese proceso, uno de los temas era de ver cómo fue el tema de la mujer desarrollándose a medida que pasaba el tiempo. Y como el tango siempre fue testigo de los hechos sociales, al comienzo se la trataba muy despectivamente a la mujer, era la prostituta, la que lo engañaba, la que le hacía el mal, menos la madre. Claro, la madre, la santa madre. Pobre mi madre querida. Sí. ¿Algún tango que muestre esa imagen de mujer, de la mala mujer, de la mala vida? Bueno, un pedacito de Muñeca Brava. De Muñeca Brava. Che, madame, que parlas del francés y tirás ventolín a dos manos, que tomás el champán bien frappé y tenés gigoló bien bacán, sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñeca brava, bien cotizada, sos del Trianón de Villa Crespo, milonguerita, juguete de ocasión. Y bueno, siempre ese tema de que, bueno, la mujer estaba para lo más fácil, digamos. Claro. Y que había dos tipos de mujer. Sí, la madre y la otra. Y después, en una época, a mí me marcó más cuando empecé a ver un poco el tema de José María Contursi con Grisel, donde él se enamora y bueno, ahí ya la mujer tiene el papel ese justamente del amor, de esa sensibilidad, digamos, ya no es la que lo engaña, la que le hace el mal. Hasta diría en cierta manera que él le hace un poco mal a Grisel. Pero él se arrepiente y cuando quiere volver, ella ya no está más. No está. Un pedacito. Bueno. No debí pensar jamás en lograr tu corazón y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí sin importarme que eras buena. Mira es vos, muy bella, ¿no? El detalle que decís, sin importarme que eras buena. Él buscó la ocasión y sin embargo después se dio cuenta que era buena, la abandonó y cuando quiso volver ya no estaba. Pero ya el trato es diferente. Claro. Entonces, bueno, ahí creo que marca. Igualmente cuando, bueno, Carlos fue la persona que me presentó a quien escribió el guión, que es Marcia Rago. Bien, mira, específicamente de eso lo dejamos para el próximo. No, pero está bárbaro. Seguimos en el próximo bloque. Ustedes no se vayan porque vamos a seguir conversando de tango, de 2x4 y de la mujer con Laurita Alberti. Cada paso que daré guarda cosas del ayer. Soy solo una voz. Seguimos en arpegios finales que son comienzos, compartiendo con Laura Alberti, que nos estabas contando cómo definiste trabajar sobre una propuesta de teatro musical, digamos. Bien, como te contaba, en cierta manera fue por todo el contacto que yo tuve con Carlos Gianni, de viajar y bueno, toda la experiencia que tenía allá, de que él me llevó a su escuela de teatro, bueno, experiencias vividas allá.
Y él me presentó, cuando yo le dije lo que quería hacer como trabajo final de grado, me presentó a Marcia Rago, que es la persona que escribió el guión. Y a Marcia le propuse esta temática del tema de la mujer, que me interesaba, el tema de los derechos, la imagen de la mujer, sí, el concepto de género, digamos. De cómo se tiene que defender, de la lucha permanente. Entonces, bueno, ahí planteamos un poco la temática. ¿Ella ya lo tenía escrito al libreto y te lo ofreció o lo escribió en función del trabajo que vos le propusiste? Sí, en función de lo que charlamos. O sea que fue un proyecto completo, digamos. Sí. Para quienes no conozcan, el trabajo final de grado consiste en realizar una música original, que puede ser un disco, puede ser musicalizar una obra de teatro, puede ser un video. Y entonces así surge la idea de cuadros de mujer en 2x4. Sí. El estilo, vos ya lo definiste, el estilo Sí. musical, digamos, que iba a ser del Río de la Plata. Sí. Antes de que ella escribiera el guión. Sí, inclusive Marcia escribía escuchando tango. Claro, trabajando con el lunfardo, sí. con esos modismos sí. propios también. Como que, en cierta manera, ella también empezó a conocer un poco de qué se trataba esta música, ¿no? Y compusiste esa música y después, digamos, la música para la obra y tuviste que llevarla a escena. Sí. Grabarla, buscar compañeros que la interpreten. Sí. Sí, ahí, bueno, los chicos, los músicos acá en Villa María, siempre estamos todos ayudándonos, porque, bueno, la apuesta tuvo 8 músicos en vivo, que no es fácil. No. Es más, lo junté el día de la tesis, como que se hicieron presentaciones, inclusive Marcia la llevó allá a Buenos Aires, se hizo con un cuarteto típico de allá, y bueno, acá con los músicos que yo había convocado. Claro. Así que, bueno, y la dirigiste en vivo. Sí. También requirió un espacio especial, porque no se puede hacer en un auditorio común, digamos. Sí, es como que el fondo sí o sí tenía que ser negro. Entonces, bueno, buscamos un teatro, se pidió todos los permisos para que la tesis se pudiera hacer fuera del ámbito universitario. Claro. Y se hizo en el Teatro La Llave. María Cristina Suave, muy amorosamente del teatro. Así que hicimos funciones sábado y domingo y el lunes fue la presentación, la defensa. O sea que ensayaron sábado y domingo con público y después defendieron el día lunes. Sí. ¿Cómo te sentiste después de terminar? ¿La obra se siguió haciendo? ¿Editaste ese material? ¿Qué trascendencia tuvo el trabajo compositivo que hiciste? Marcia en Buenos Aires se siguió haciendo, inclusive en el medio hubo hasta cambio de actrices. Al comienzo iban a ser 2 actrices diferentes a las que terminaron haciendo la presentación del trabajo final de grado. Carla Mayel y Laura Ramírez fueron las chicas que de puro corazón lo han hecho. Son alumnas del colegio de Carlos, de la Escuela de Teatro de Carlos. De la Escuela de Teatro Musical de Carlos ya. Así que, bueno, Marcia trabajaba allá, porque sinceramente yo acá no lo podría haber hecho. Claro. Marcia trabajaba con las chicas allá en Buenos Aires, yo le mandaba la música, íbamos coordinando, por ahí hacía algún viaje yo. Y bueno, y después se vinieron todos para acá. ¿Y se siguió representando esta obra? En Buenos Aires la hicieron algunas veces más. Y bueno, la idea está ahí latente, que en algún momento yo la pueda hacer con otras actrices actores locales. de aquí, sí, de aquí de Villa María. Lo que estamos compartiendo hoy tiene que ver con una adaptación que vos hiciste. Cantás algunos fragmentos de los 2 personajes, sí. ¿cierto? Sí. Empezaste cantando uno de los personajes. Sí, Metáfora, que es por Flaquita, que es el personaje que viene de un estrato social más elevado, donde, bueno, tiene como una idealización del amor y, bueno, sufre sus desengaños, queda embarazada y cómo lleva su proceso de qué hacer sola, etc. Y bueno, y Rita, que es la que viene de un estrato social más humilde, en donde siempre la tuvo que luchar, que es el tema que se va a hacer al final. Te invito a que lo compartas ahora. ¿Puede ser? Buenísimo. Bueno, gracias. Vamos entonces a escucharte representando a Rita. Gracias, Laura, por haber venido. Gracias a vos. Un gusto. Nos vemos. Nosotros nos estamos despidiendo, por supuesto, con la música de Laurita Alberti. Cuadros de una mujer en 2x4. Nos encontramos pronto aquí en Arpegios, finales que son comienzos. Esta propuesta que llega desde la Universidad Nacional de Villa María.
contaba un cuento ruso, decía ella que era. Había una vez un pibe que quería entrar a una banda de chorros, y los chorros, para aceptarlo, le pidieron que matara a la vieja y que como prueba le llevara el corazón. El flaco llegó a la casa y la vieja lo estaba esperando como siempre, con la comida en la mesa, calentita. Eran pobres, pero ella siempre se las arreglaba para tener algo en la mesa. Cuando la vieja se dio vuelta, la mató y le sacó el corazón. Y se fue a lo de los chorros a mostrárselos. Pero mientras estaba yendo se tropezó y se cayó, y el corazón rodó por el piso. Y mientras se estaba levantando escuchó el corazón que le decía: te lastimaste, hijo mío. Las jugadas de una vida que se empeña en una vida que se empaña, y un espectro que gira por el alma, sombra de soledad. Tras los pasos perdidos, un muro impenetrable, derrumbados sentimientos del ayer, y más allá un laberinto de recuerdos, acompañados de una taza de café. Llegar al fondo y acabar la vida, un amargo suspiro de dolor.